La psicología es una ciencia encargada del estudio de los procesos y fenómenos mentales. Los primeros vestigios de su origen se remontan entre los años 400 y 500 a.C., en la antigua Grecia, en donde grandes pensadores filosóficos hablaban y debatían conceptos tales como la memoria, el libre albedrío, la atracción, entre otros. Así fue que la semilla del gran árbol de la filosofía se plantó en la memoria del conocimiento colectivo, dando luz a un árbol que fue creciendo y expandiendo sus ramas a distintos tópicos del entendimiento, siendo una de sus muchas ramificaciones la psicología, que adoptando ciertos pensamientos provenientes de este, comenzó a forjar su propio camino, evolucionando a través del tiempo y creciendo cada vez más. La psicología con el transcurso del tiempo tuvo muchos rostros, dependiendo de los autores de turno que buscaban aportar sus teorías para el crecimiento de esta ciencia. Wundt en sus inicios llevándola al foco experimental, Freud al psicoanálisis, Watson y el conductismo. Fueron algunos de las muchas tantas mentes que aportaron grandes desarrollos a esta ciencia. Y como era de esperarse, al crecer demasiado y con tantos pensamientos que se contraponían entre sí, era necesaria una segmentación. Fue así como se fragmentó en diversos enfoques, tales como el biológico, el conductual, el psicodinámico, cognitivo y humanista. Es en este último enfoque en el cual nos centraremos, definiéndolo de manera breve, citando algunos textos de autores importantes y dando una pequeña reflexión acerca de ellos. La psicología humanista surge a mediados del siglo XX como una alternativa a los dos enfoques predominantes y principales, el conductismo y el psicoanálisis. Su propósito era poder dar una respuesta distinta, abordando los problemas del ser humano y ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. Esta nueva perspectiva busca brindar una visión más holística, dejando a su vez de lado los diagnósticos o evaluaciones patológicas. A continuación, se nombrarán algunos textos importantes para la psicología humanista, tanto por su aporte, su contenido e historia del autor, resumiéndolos de manera muy breve y haciendo también una pequeña reflexión a cada uno. Comencemos. El hombre en búsqueda del sentido. El hombre en búsqueda del sentido es un libro escrito por el psiquiatra Viktor Frankl y publicado en el año 1946. El texto está basado en hechos reales y narra las dolorosas vivencias que Viktor, el propio autor, debe atravesar en un campo de concentración en el cual fue prisionero. Las fuertes experiencias que envuelven a Viktor lo hacen reflexionar acerca de la existencia misma y la vida. En su periodo de estancia en el campo de concentración, Viktor es testigo de torturas, experimenta en carne viva lo voraz que puede ser el frío, sufre sed, hambre, llegando incluso a estar cerca de la muerte en variadas ocasiones, debido a que muchas veces casi fue ejecutado. El testimonio es desgarrador, hiela la sangre, pero increíblemente, y ante toda adversidad, Viktor logra sobrevivir, recopilando cada una de estas terribles memorias e inmortalizándolas al llevarlas al papel, dejando así un registro de la crueldad que puede adoptar la naturaleza humana en tiempos de guerra. Pero Frankl no solo logra con su texto evidenciar el infortunio del Holocausto, sino que también, a través de sus reflexiones, nos entrega un potente mensaje de resiliencia. Nos invita a meditar acerca de nuestra vida, nuestra existencia y lo fuerte e inquebrantables que podemos llegar a ser, sin importar la magnitud de la adversidad o lo difícil de la experiencia. Siempre hay una esperanza en el horizonte y no hay que bajar la guardia. Debemos seguir hacia ella, hacia adelante, con la mirada en alto, aprovechando todas las caídas y todos los dolores para aprender de ellos y fortalecernos. Frankl también nos comparte su punto de vista profesional, de psiquiatra, mencionando una terapia que había ideado, llamada logoterapia, la cual a grandes rasgos es la búsqueda del sentido, tal como su libro lo dice. La búsqueda del sentido de la existencia, el que debemos estar conscientes de que existimos y de que tenemos un propósito y sentido en la vida, el cual, al ser nuestro motor, siempre nos salvará, independientemente de la circunstancia en la que estemos cursando, siempre nos impulsará. El yo dividido. El yo dividido es un libro escrito por Ronald David Lang en el año 1955. En él se apela a la comprensión de la locura,
y el proceso de la pérdida de la razón. Laing pretende a través de este escrito llegar a dos focos distintos. Uno de ellos son los especialistas familiarizados con el fenómeno de la esquizofrenia, mientras que el otro son las personas no especializadas en este tópico, brindando a ambos su punto de vista antipsiquiátrico y su concepción más humana respecto a la esquizofrenia. El autor también propone una manera terapéutica para una mejor relación con las personas esquizofrénicas, considerando habilidades tales como la empatía, la asertividad, la comunicación y el buen trato. Para finalizar, Laing nos entrega dos reflexiones. Una es que tal vez las personas esquizofrénicas no están enfermas, al contrario, gozan de cordura y valentía. Valentía, producto a que esta sociedad con sus prejuicios las obligó a sentirse excluidas, diferentes y segregadas, teniendo que apartarse por su propia cuenta. Mientras que la segunda reflexión apunta que la esquizofrenia es una vía de escape, una alternativa que la gente escoge para poder hacer más llevadera la vida misma, con sus situaciones angustiantes e insoportables, creadas a su vez por la misma sociedad reprimida que dará la espalda a cualquiera que caiga en este diagnóstico. Como reflexión de este texto solo puedo decir que me gustó mucho. Me hizo bastante sentido todo lo propuesto por el señor Laing y a su vez me permitió replantear cómo es la situación actual con la gente con esquizofrenia, cómo los ve la sociedad, incluso cómo los veo yo. Me gustaría finalizar mi reflexión citando un caso de la vida real. En una charla TED, la psicóloga Marcela Polanco expuso su experiencia personal relacionada a alguien con diagnóstico esquizofrénico. En aquella charla, la psicóloga comparte la vivencia de uno de sus primeros casos. En esos tiempos, ella atendía a domicilio. Ella estaba tan nerviosa que se le olvidó por completo leer la historia clínica de la niña a quien iba a tratar, por lo que al llegar a la casa de su paciente, la pequeña Sofía, tuvo que actuar como si todo estuviera bajo control. Al comenzar a actuar con el infante, lo primero que observó fue su deslumbrante imaginación. Tenía mucha creatividad. Esto lo evidenciaban sus dibujos, sus juegos, la interacción con sus peluches y la capacidad de contar historias increíbles acerca de mundos extraños y aventuras en ellos. Al finalizar su terapia y despedirse de Sofía, se enteró a través de la madre de esta que la pequeña padecía 4 diagnósticos psiquiátricos, entre ellos esquizofrenia infantil. Tras esta revelación, la terapeuta se cuestionó muchas interrogantes, tales como si hubiera sido capaz de poder ver la imaginación y la capacidad creativa de Sofía de la misma manera si es que hubiese leído los historiales clínicos previamente, o también si hubiera sido presa del sesgo social, analizándola tal como lo han hecho sus familiares, sus vecinos y todos quienes la han ido aislando, a ella y a su madre. Muchas veces dejamos de ver quiénes en realidad somos y los potenciales que podemos tener solo por enfocarnos en las etiquetas. Eso es parte de nuestra naturaleza. Buscamos etiquetarnos con nuestras clases sociales, con nuestros gustos personales y también con los diagnósticos que nos hacen, cegándonos por completo a lo que alguien nos puede ofrecer, dejándonos llevar solamente por nuestro prejuicio.